Se ha repetido ahora en la mesa que la estrategia no va contra nadie. Me parece algo preocupante porque si lo que hacemos no tiene efectos contra nadie es porque va a ser algo inocuo. Claro que no es contra nadie, pero es evidente que tiene que tener efectos contra alguien. Lo que se está proponiendo es una... cuando se habla de la revolución de los cuidados, es una reconversión industrial en toda regla. Y aquí tenemos el problema que la industria es al mismo tiempo quien dice representar la voz de las personas con diversidad funcional. Este es un problema importante, ¿eh? O sea, que la patronal de esta industria al mismo tiempo se le reconoce un papel de ser la parte de la opresión. Este es otro problema. Parece que hay solamente un problema técnico de pasar de un tipo de servicios a otro tipo de servicios porque es lo que se lleva en Europa. Y claro, así claro que no se entiende, claro que no se puede hacer un relato de por qué estamos en semejante lío, porque no estamos hablando de violencia, porque no estamos hablando de violación sistemática de derechos humanos, porque no queremos hablar de eso. Claro que es difícil decir desinstitucionalización. ¿Sí para qué? Si esto es un problema técnico de cambio de servicios, ¿a quién le interesa eso? ¿No? Entonces, hay que hablar de violencia, pero no porque lo diga yo, porque lo dice Naciones Unidas. Hay que hablar de violencia. Naciones Unidas dice que hay que prohibir la institucionalización. Entonces, no va contra nadie, pero tendrá efectos contra quien su modus vivendi es la industria, ¿no? Vamos a ser un poco... Quiero decir que, no sé, alguien lo dijo eso de que para hacer una tortilla pues hay que romper los huevos, ¿no? Y algo de razón tenía. Es decir, no es ir contra nadie, pero hay que decir que esto va a tener efectos. Porque si no, lo que vamos a conseguir es algo inocuo y ¿para qué? ¿No? Estamos bastante ocupados. En lo de la construcción del discurso, es lógico que no haya un discurso armónico, porque se está poniendo en la misma cesta al opresor y al oprimido, ¿no? Entonces yo aspiraría como mucho a un discurso de contrastes, no algo como cuando haces un maridaje, ¿no? Que puede ser por ¿cómo se dice? No por simpatía, ¿no? Por afinidad, un maridaje por afinidad, ¿no? Un vino tinto y una carne, o por contraste, ¿no? El bacon con dátiles. Pues me temo que este es, no me gusta, pero es bacon con dátiles, ¿no? Porque claramente hay un contraste muy fuerte de intereses en todo el conglomerado de voces que hay en este proceso, ¿no? Y en cuanto a los nodos de resistencia, creo que habría que pensar también, aparte de todos los que surgen de los proyectos piloto, o un nodo de resistencia creo que será fundamental y que no va a aparecer en los proyectos pilotos, porque para alguien que gestiona 20 residencias, 50 centros de día y 40 centros de empleo especial, que son todo instituciones incompatibles con la Convención, según dice Naciones Unidas, pues a quien hace eso no tiene ningún problema en hacer también un proyectito piloto de vete a vivir a casa mientras nos dan el dinero de los fondos de Europa, ¿no? Entonces ahí no va a surgir ningún problema, pero va a haber el problema de cuando le digamos a la industria que tiene que dejar su negocio y bueno, hacer otro o no hacer o irse a casa, lo que quieran, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a pensar ese nodo de resistencia que va a ser qué hacemos con la patronal, ¿no? Porque, no, claro, porque no lo estamos pensando y no creo que me equivoque mucho en que ese va a ser el nodo principal, porque los discursos y la gente diciendo estoy mucho mejor en casa, pues eso ya lo sabemos, que la gente está mejor en casa. Y, entonces hay que empezar a pensar también en esa resistencia por la estructura particular que tenemos en España. En España la atención a la autonomía personal es, no sé si en un 100%, en un 90 y mucho por cien, es privado, en manos de organizaciones sin ánimo de lucro, que no lo dudo, que no hay ánimo de lucro, pero hay muchas nóminas que sostener, ¿no? Y como decía un compañero en la reunión de esta mañana, pues algunas nóminas son bastante jugosas. Entonces, o pensamos esto y hablamos de esto, por favor, porque con esto de la precaución de no generar resistencias, al final, no sé, a lo mejor nos sale algo que no tiene ningún poder de transformación, ¿no? Entonces, creo que hay que poder hablarlo. Esto existe, es así, y en España especialmente es así.